Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que te encuentres muy bien. Continuamos estudiando la lección para este primer trimestre del año 2026, uniendo el cielo con la tierra, es decir, hacernos partícipes de la naturaleza divina. Estamos ya en la tercera lección que tiene por título Vida y Muerte. Y hoy vamos a estudiar la lección para el día martes 13 de enero, cuyo título es Tener confianza. Entonces, para dar inicio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza es tuya, mi Dios. Aquí estamos reunidos en gozo y en unidad y en hermandad para estudiar tu palabra, para conocer más de ti. Clamamos para que perdones todos nuestros pecados, pero que también nos limpies de toda maldad, porque la promesa en tu palabra es integral. No se limita al perdón, sino también en la limpieza de nuestras conciencias de obras muertas. Por eso clamamos en ella para que tú tomes el control total. Oh Dios, danos o tómanos enteramente como tuyos, que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas para que nuestra mente sea embutida de ti. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de hoy es Tener confianza. Para desarrollarlo vamos a leer dos versículos. Filipenses capítulo 1, 23 y Filipenses capítulo 1, versículo 24. Y es la continuación de lo que estudiamos ayer. Versículo 23. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Recordemos que el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que es el versículo para memorizar. Y en el 22 Pablo dijo, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ese es el contexto. Entonces el versículo 23 lo voy a volver a leer. De ambas cosas estoy expuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo no sabía qué escoger. El contexto ya lo hemos explorado, que sabemos que si vivimos o morimos, de Cristo somos. Y la gloria es de Él, porque nuestra muerte se traduce en predicación. ¿Ok? En predicación, porque nuestra sangre va a dar testimonio que morimos por la causa de Cristo, por amor a Él, entregamos nuestras vidas. O sea, nos dimos hasta lo sumo, lo cual demuestra el mismo carácter de Dios, que entregó todo hasta lo sumo, entregando a su Hijo por amor a ti y a mí. Aprécialo, mi amado, aprécialo. Si aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo, ¿qué te impide hacerlo? Queda poco tiempo para tomar decisiones, amado. Esto es una exhortación por amor a ti. No estoy forzando tu decisión, te estoy haciendo ver la realidad, poniéndote ante ti que hay dos caminos: bendición y vida, maldición y muerte. Vida eterna, perdición eterna, muerte eterna, dejar de existir. Mientras que los que escojan vida eterna van a vivir eternamente en un lugar donde no hay llanto, muerte, dolor ni clamor. Tú simplemente vas a dejar de estar allí, te vas a perder esa bendición y ese regalo que Dios te está otorgando hoy. Ya es tuyo, solo tienes que aceptarlo. ¿Okay? Entonces, volviendo al contexto de la lección, debemos tener confianza. Ayer dijimos que la confianza es que ya la victoria está asegurada. Ya Cristo venció en la cruz. Entonces, no tenemos duda de que si morimos, lo próximo que veremos es a Cristo. ¿Ok? Si vivimos, continuamos en la obra y vemos el crecimiento de la obra, lo cual es mucho mejor, porque la estamos viendo en vida y podemos gozarnos del avance y ver los alcances de la obra. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos al versículo 23, eso es lo que se centra la lección hoy. Ayer les dije que nos íbamos a concentrar un poquito más en lo que sigue, porque este versículo ha sido bien mal interpretado, porque dice, pero para mí es mejor porque deseo estar con Cristo. ¿Ok? El 23 dice textual, de ambas cosas estoy excluido, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces muchos han dicho que al momento de morir, ya empezamos a estar con Cristo inmediatamente, lo cual no es cierto del todo. Es cierto que lo próximo de lo cual vas a tener conciencia es el encuentro con Cristo. Eso sí es cierto, por eso es que Pablo dice, no sé si deseo más bien partir con Cristo, porque Pablo sabía, conociendo el Evangelio en su totalidad, de que no había tal cosa como un alma inmortal.
que no había tal cosa de que se iba inmediatamente al seno de Abraham, como lo explicó en la parábola Lucas 4:16, que ahí define claramente que es una parábola porque dice que a Moisés y a los profetas tienen, si no creen a ellos, ni que se levante un Lázaro de la muerte los va a convencer. O sea, ahí lo que se está predicando el evangelio es un estado de muertos. ¿Sí? Entonces, Pablo, que conocía todo esto, lo sabía el ladrón en la cruz, que no conocía la palabra de Dios del todo, pero él sabía, porque le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿cuál es el estado de los muertos? El estado de los muertos es un estado inconsciente hasta que llegue el día de la venida de Cristo y se han levantado los muertos. Unos para vida eterna, que esperemos que si pasamos al descanso estemos en ese grupo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero todos van a resucitar. Los impíos o los malos y los salvos, diferentes resurrecciones. La primera los salvos y la segunda, después de 1000 años, los impíos. Entonces, no tengamos duda en cuanto a este versículo. La muerte es como un sueño profundo, mi amado. Cuando usted está durmiendo profundamente, el mundo se puede caer alrededor y usted no sabe. Puede haber un terremoto en ese momento. Si no se despertó, murió y no se enteró de que pasó un terremoto allí. ¿Ok? Puede caer una bomba ahorita que está tan de moda todo esto. Y ya no se enteró de que eso sucedió. ¿Okay? Entonces la muerte es un estado de sueño, de inconsciencia, del cual vamos a despertar cuando Cristo venga. Ya dije las dos opciones, ¿sí? Ok. Fíjense. La muerte es un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores cuando regrese. Entonces juntos con los santos que estén vivos serán llevados al cielo para estar eternamente con Él. Aunque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo sabía que sería mejor para los filipenses quedarse en la carne. Curiosamente, no es fácil para el cristiano decidir si es mejor vivir para Cristo o morir por Él. Pablo dijo, es difícil decidirme por una de las dos cosas, seguir vivo o descansar en la tumba. Entonces, mis amados, la verdad es que si morimos, lo siguiente es estar con Cristo, sí, pero no inmediatamente. ¿Okay? Porque usted queda en ese estado de inconsciencia. Pablo, ejemplo de Pablo. Pablo pasó al descanso hace casi 2000 años. ¿Ok? Casi 2000 años porque él murió en el año, más o menos el año 60, por allí. Antes de la destrucción de Jerusalén, creo. Si no tengo mal entendido. ¿Okay? No tengo el año específico de la muerte de Pablo. ¿Sí? Pero Pablo, al morir, él tenía en su corazón el saber que estaba muriendo por Cristo y la obra iba a seguir avanzando. O sea, murió con el sentimiento de que la gloria era de Cristo, magnificando a Cristo. Y así lo dejó saber seguramente en el momento en el caldazo. Seguramente. ¿Okay? Entonces, Pablo en este momento no está con Cristo, porque el alma no es inmortal. Pero Pablo, cuando Cristo venga, que sea resucitado de su tumba, lo próximo que va a ver es Cristo. Entonces, partió con Cristo. ¿Lo entiendes? Y para reforzar la idea, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40, porque tiene para enseñarnos bastante estos dos versículos. Miren lo que dicen estos dos versículos aquí. Pero ninguno de ellos, recordemos que Hebreos 11, el contexto son los héroes de la fe. Nombra a Abraham, a Jacob, a Isaac, nombra a Sara, nombra a Rahab, nombra incluso a Sansón. ¿Ok? Entonces dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Ir a casa. Porque ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De no ser así, tenían tiempo para devolverse a de donde habían salido. Ellos sabían que la promesa no era terrenal, sino celestial. ¿Okay? El versículo 40. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos, esto nos obliga a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y nos obligará también ir a 1 Corintios capítulo 15. Entonces vamos a hacer el estudio completo para que tengamos toda la fuerza de la palabra de Dios, toda la explicación de parte del Espíritu Santo. Ok.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Lo voy a leer completo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice Pablo. O sea, el estado de llamar a la muerte como un sueño no era exclusivo del Antiguo Testamento, como algunos dicen. No, que eso era en el Antiguo Testamento, que dice que dormía con sus padres, una metáfora, una parábola, una forma de decirlo. Pablo está hablando aquí con gentiles. Le está diciendo lo mismo. No pienses acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, si lo creemos, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo durmió en él. ¿Okay? Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo creía que iba a estar vivo en el momento de la venida de Cristo. Esa era su esperanza. Ese era su anhelo. ¿Ese es su anhelo? ¿Anhelas el encuentro con el Señor? ¿De verdad lo anhelas? Y entonces, ¿por qué sigues teniendo ese estilo de vida? ¿Por qué no te entregas enteramente a Él? Y dejas que Él conduzca tu vida de manera permanente y entera. Es una lucha, hermano. Yo también estoy en esa lucha. Es el anhelo, pero es el deseo del corazón, porque sabemos que hay mayores promesas. ¿Okay? El encuentro con Él. Y bueno, ya lo medio tocó la mente y ya viene el gozo, la alegría de poder imaginar ese encuentro. Ok. Habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes, a los que durmieron. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Claro. Que los muertos en Cristo resucitarán. Que vamos como Pablo se lo dijo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 51. Os digo un misterio, dice Pablo. No todos moriremos, dice aquí, pero todos seremos transformados. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, como vimos allá, voz de arcángel con trompeta de Dios, se tocará trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados. ¿En qué? Aquí lo dice, versículo 53, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide la muerte en victoria. Entonces vemos que aquí se cumple lo que exploramos en la lección pasada sobre si esa transformación, porque recordemos que el versículo para memorizar de la lección pasada lo conseguíamos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que decíamos que estábamos seguros que el que empezó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo, pero que la carne finalmente será transformada a la venida de Cristo, como Pablo está afirmando aquí, pero que la mente, lo que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, que no andamos según la carne, en esta carne corruptible, pero no militamos según la carne. Mira cómo lo de la Biblia se habla de claro. ¿Okay? Porque nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Y para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar en esa lucha todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces vemos claramente las dos etapas. La mente es transformada hoy mientras estamos vivos aquí. A la venida de Cristo, si estamos vivos, seremos transformados ante su venida, y si estamos muertos, vamos a resucitar incorruptibles. Esa es la promesa. Entonces la pregunta para el día de hoy es, ¿tienes duda de tu reunión con el Señor? Y quiero que me expliques el porqué. ¿Okay? Entonces, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Vamos a hacer esta última pregunta. Aunque no nos agrada la idea de la muerte, ¿has pensado alguna vez que lo primero que veremos los creyentes, tras lo que nos parecerá apenas un segundo después de morir, será el regreso de Cristo,
¿Cómo podría ese pensamiento ayudarte a entender lo expresado aquí por Pablo? Bueno, ya la pregunta que les hice parcialmente responde la pregunta, porque no hay duda en cuanto a nuestra reunión con el Señor en aquel día. Porque ya la victoria es segura, ya Él venció en la cruz y esa victoria nos la adjudica a ti y a mí. Justicia imputada. Pero también, 2 Corintios capítulo 10, 3 al 6, justicia impartida. La vida de Él impartida en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora sí, vamos a cerrar, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, por tu misericordia. Gracias te damos porque tenemos victoria en ti por medio de la cruz. Perdona nuestros pecados, oh Dios, que tanto daño te hicieron, y limpia nuestra maldad también, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y podamos vivir conforme a tu voluntad para la gloria de tu nombre. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. No esperes más. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. No seas de lo que aquel día digan, peña cae sobre vosotros y sales corriendo, huyendo de la luz de aquel que viene. Más bien sé, este es mi Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ya me lo imaginé y explotó el gozo en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Maranata.